Hola, qué gusto. Buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo programa de Café y Derechos para hablar sobre los lineamientos institucionales de la Defensoría del Pueblo. En esta tarde tengo el gusto, tengo el placer de que me acompañen dos compañeros, una compañera y un compañero, que son personas muy valiosas, que tienen una amplia trayectoria en la institución. Quiero dar la más cordial bienvenida a Olguita Navas y también a Javi Beltrón. Por favor, Olguita, Javi, qué gusto tenerles aquí, qué gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, y gracias por la invitación. Eso, sí, siempre teníamos pendiente este cafecito, ¿no, Olguita? Estábamos siempre que conversamos y todo, siempre decimos, tenemos que tomarnos un cafecito. Y sí, llegó el día, y qué mejor que a escala nacional. Muy bien. Bueno, queremos primero iniciar unos básicos solicitudes. Por favor, mantengamos silenciados los micrófonos para que tengamos una buena charla y que no existan interrupciones, ¿sí? Quiero comenzar preguntándoles cuál es su signo zodiacal para conocerles un poquito más. Mi Javi, por favor, ¿cuál es su signo zodiacal? Bueno, compañeros y compañeras, un gusto saludarlos. Y justamente mi signo zodiacal es Sagitario. Sagitario. Sí. ¿En qué mes de su cumpleaños? Sagitario es del mes de diciembre. Ah, o sea que ya estamos, ya mismo. No, ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. Ah, pues entonces, feliz cumpleaños atrasado. Bueno, me agradezco. Y Olguita, ¿su signo zodiacal? Bueno, mi signo es febrero, así es que todos invitados, porque estamos próximos, ¿no?, a organizar mi cumple. Ah, perfecto, ya nos Y está. me gusta festejar a los grandes. Entonces, a escala nacional. Muy bien, usted siempre a la altura de los grandes acontecimientos. Muy bien, mi querida Olguita. Y para continuar hablando de ustedes, ¿cuántos años tienen en la Defensoría del Pueblo? Olguita, por favor, ¿cuántos años usted tiene trabajando en esta institución? Yo cumplí el 1 de agosto 9 años, o sea, no soy tan, digamos, estoy ni el 50% de la vida institucional. Ajá. Pero 9 años ya un tiempo considerable para... Sí, ya pesa también, ¿no? Ya pesa. Pero mi compañero sí es fundador. Fundador. Usted, mi Javi, ¿cuántos años tiene en la Defensoría? Bueno, no tan fundador. Yo realmente tengo 15 años. 15 años acá en la institución y bueno, ha sido muy grato para mí todo este tiempo que he estado acá. Perfecto. Y por favor, como ustedes miran, tenemos unas tacitas de café, entonces podemos tomarlas, por favor, cuando ustedes gusten. También tenemos azuquita, entonces, porque esto es café y derechos. Si no hay café, entonces no hay derechos. ¿Y algún cambio administrativo han tenido? ¿Algún cambio o siempre han trabajado en los lugares donde están? Olguita, por favor. Yo, desde que vine a la Defensoría del Pueblo a los 2013, siempre me he mantenido en la Dirección Nacional de Atención Prioritaria. A raíz del 2020 que hubo este cambio, y desde ahí en el mecanismo para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, no he tenido ningún cambio, gracias a Dios, y me siento a gusto y tranquila en el sitio donde estoy trabajando y me gusta. Me gusta, sí. Y en esta dirección de grupos de atención prioritaria, ¿se focalizaba su gestión con personas con discapacidad? Sí, porque al ser la dirección de atención prioritaria, atendíamos todo el grupo que está contemplado en el artículo 35 de la Constitución de la República. Entonces, generalmente, en los mayores temas de discapacidad, siempre me pasaban a mí por la experticia que tengo. Recuerden que yo vengo de trabajar 6 años en el CONADIS, y un poco fue esa la necesidad de la Defensoría del Pueblo con la promulgación de la nueva ley en el 2012, de que
la Defensoría del Pueblo asumía la defensa y tutela de los derechos de las personas con discapacidad, a más de las competencias que tenía como Defensoría, ¿no? Por eso es que siempre he estado trabajando en este tema. En este tema. Y llevo 15 años trabajando en el tema de discapacidad. Perfecto. ¿Y usted, Javi, algún cambio administrativo? Bueno, mi recorrido sí, tengo muchos cambios administrativos, lo que me ha permitido conocer a la institución. Ingresé acá siendo parte de la adjuntía primera, que era la encargada de llevar todo lo que es la parte administrativa de la institución, y no solamente la parte administrativa, sino también justamente hasta los recursos de revisión y otro tipo de situaciones en relación a compras públicas. Y ahí tuvimos un gran tiempo, tuvimos 5 años. 5 años. De ahí justamente pasaron a la delegación de Pichichi. También ahí estuve un largo tiempo en la delegación. En la delegación, cuando era coordinación zonal 9. No, antes de que sea coordinación. Okay. Justamente cuando fue coordinación zonal 9, me invitaron a ser parte cuando hubo un cambio estructural en la Defensoría y se formó la Juntía de Usuarios y Consumidores. Cuando se forma la Juntía de Usuarios y Consumidores, ahí tuvimos un buen tiempo, hasta que ahora en el 2019, con la nueva ley, que en el mes de mayo entró en vigencia de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, bueno, hubo el cambio estructural, se conforman los mecanismos en el 2020. Y justamente fui parte y fuimos compañeros con el mismo en el mecanismo de discapacidades. Perfecto. Y de ahí volví otra vez a la delegación. Y de la delegación me pasaron otra vez al mecanismo de usuarios y consumidores. Y de ahí tuve un tiempo y ahora estoy un año acá en el mecanismo de personas adultas mayores. Personas adultas mayores. O sea que sí, en efecto, un camino recorrido bastante largo. Sí, sí. Sí, qué chévere, qué chévere. Y bueno, ya hemos hablado un poco de sus vidas, ¿no es cierto? Un poco más de la experiencia laboral en el ámbito personal también hemos abordado. Y ahora vamos ya al meollo del asunto. Y ya tenemos el café, ahora nos toca los derechos, ¿sí? Entonces, quisiera que me comenten a su criterio cuál consideran que es el lineamiento, ¿sí?, que más utilizan en las delegaciones provinciales, que ha sido generado desde sus mecanismos. Olguita, por favor, ¿cuál cree que es el lineamiento, la directriz, que es el más aplicado, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué usted considera que es el más aplicado? Bueno, el lineamiento que más, digamos, que se viene trabajando, pese a que nosotros ya no emitimos las medidas administrativas de cumplimiento obligatorio que antes estaba establecido en la ley de la Defensoría del Pueblo, sigue siendo un requerimiento de varias delegaciones, porque de hecho existe. Pasé recién un informe del seguimiento de las medidas y tenemos como 15 o 16 a nivel nacional, pero la normativa lo dice en nuestra Constitución, en nuestra ley, es decir, la base legal nos da la competencia de emitir, pero les comento que no tenemos un procedimiento así determinado interno, porque las medidas que se otorgan no solamente deben ser a las personas con discapacidad, sino a un adulto mayor, a cualquier otra persona que requiera cuando está haciendo, o puede ser que va a ser vulnerado su derecho o ya está siendo vulnerado su derecho y requiere de una medida de cumplimiento obligatorio. Y existe, ya han emitido estas medidas, pero no tenemos un procedimiento y eso sí sería importante que con las autoridades actuales lo trabajemos para tener ese proceso, ese alineamiento, cómo seguir. Y esto nos permite, pues, trabajar de mejor manera y saber cómo tenemos que aplicar en cada caso del requerimiento que nos hace la delegación. Porque nosotros, obviamente, damos el asesoramiento a nivel nacional y en base al requerimiento de estas delegaciones, nosotros vamos
dando los lineamientos, las directrices, lo que nos van solicitando. Sí, sí, y efectivamente, ¿no? También esta mirada justamente desde las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Desde una mirada más holística, construir justamente estos procedimientos, ¿no? Creo que sí es súper importante. Sin perder, y yo creo que ahí más bien deberíamos también ponernos de acuerdo al interno, ¿no? Sin perder las diferentes características de cada uno de los grupos. Claro. Porque sí hay necesidades diferenciadas y eso también se debe recalcar, o sea, y eso también debe quedar en evidencia, ¿no? Estas necesidades, ¿no es cierto?, específicas que tiene cada grupo o cada persona que está en situación de vulnerabilidad. Y el segundo lineamiento más trabajado es también cómo y cuándo aplicar las garantías jurisdiccionales. Es también bastante demandante, no porque los compañeros de las delegaciones no sepan, al contrario, yo creo que con todo el tiempo que estamos aquí, todos nos hemos convertido ya en una experticia en este tema, pero no está por demás siempre un asesoramiento con la finalidad de determinar si existe el derecho constitucional vulnerado y cabe directamente la acción, una acción de protección o por cualquier garantía jurisdiccional que quisiéramos plantear, o sencillamente cambiamos de estrategia defensorial dependiendo del caso. Entonces, yo he trabajado mucho en los dos lineamientos. En los dos, perfecto. Y es súper interesante porque recuerdo cuando yo ingresé a la institución, mucho patrocinio de garantía jurisdiccional no lo hacíamos, ¿no? Esto creo que ha venido ya creciendo y me parece interesante porque es parte de nuestras atribuciones, ¿no? Como Institución Nacional de Derechos Humanos y que está establecido en la Constitución, ¿no? Y usted, mi Javi, por favor, ¿cuál considera o a su criterio que es el lineamiento o la directriz que ha sido emitida desde el mecanismo que usted está actualmente trabajando, la que más aplican o más utilizan en las delegaciones? Mira, esto de lineamientos o directrices, realmente no tenemos así como algo tan específico. ¿Por qué razón? Dentro de nuestro caso, tenemos que observar justamente la atribución que nos da en relación al tema de personas adultas mayores, donde influye mucho la razón social, o mejor dicho, la temática, la problemática que tenga la persona, el individuo. Y justamente todos los casos no son iguales. Así es. Y crear un lineamiento de una manera específica en relación a un tema o a una situación que se dé así, a nivel generalizado o sistemático de relevancia social a nivel nacional, no se podría determinar. Justamente como les comenté, yo tengo un año acá y de la conversación que hemos tenido con los compañeros que ya tienen desde la creación, nos decían algo en relación a un tema específico que se creó justamente una garantía jurisdiccional que se la llevó en la ciudad de Guayaquil, pero nace acá por una necesidad cuando estuvimos en pandemia, que eran las famosas vacunas PIC, donde el Ministerio de Salud comenzó a vacunar a la ciudadanía. Pero no entregaba. A la ciudadanía VIP. Sí, por eso se le llamaba así. Así es. Pero había una situación, no se entregaba lo que ahora a muchos que nos hemos vacunado, el famoso carnet de vacunación. Entonces no se podía identificar. De esa manera, de parte de la Defensoría, se creó una garantía justamente para que se tomen las acciones y la ciudadanía vaya teniendo una constancia. No sé cómo lo llevarían ellos al principio, pero esto de aquí trascendió a nivel nacional porque había un escogeteamiento y no se empezó con los grupos de atención prioritaria. Y desde ahí, pero te digo que ha sido un lineamiento de manera específica por la diversidad de la problemática que tiene el adulto mayor. Siempre se ha trabajado de manera directa con la delegación. Siempre se ha dado ese direccionamiento, acompañamiento con ellos cuando se lo requiere y de manera justamente por la urgencia del caso. Y de esa manera lo hacemos y de esa manera. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Javi. Y como ustedes saben, también pueden hacer sus preguntas al chat. En este momento tenemos ya un grupo de preguntas que David
nos va, por favor, a facilitar este espacio y va a leer las preguntas que tiene el público. David, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos, un gusto saludarlos. Realmente es un placer estar en este segundo programa de Café y Derechos. Quiero primero, digamos, empezar saludando a todas las personas que se han conectado de los distintos mecanismos de trabajadores, pueblos y nacionalidades, prevención de la tortura, movilidad, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, género, transparencia activa, y también están conectados desde la Secretaría General Misional, así como lo escuchan. Tenemos ahí a Manuel Solano, quien está conectado también siguiendo esta transmisión. Igual, desde las unidades desconcentradas, con tanto cariño que hemos recibido mensajes y saludos: Pastaza, Loro, Machala, Loja, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Azuay, Santo Domingo y Sucumbíos. Y recordarles que la dinámica, porque nos estaban ya queriendo hacer consultas de Olguita, ya querían enseguida ir al punto sobre ciertas medidas de cumplimiento obligatorio, las preguntas las deben hacer a través del chat. Y las vamos a ir leyendo para pasarles a nuestras compañeras, a nuestra compañera Olguita y también a nuestro compañero Javi, justamente a través del chat. Las preguntas van a ser únicamente a través de eso. Entonces, quedamos pendientes, por favor, todas y todos pueden hacer cualquier pregunta en este espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, continuando con el programa, ¿cuál consideran ustedes que ha sido tal vez el lineamiento, la directriz tal vez menos efectiva, o la que tal vez les generó alguna crítica a lo largo de la trayectoria del mecanismo? ¿Cuáles consideran que tal vez les generó, no sé, ciertas tensiones entre el mecanismo y las unidades que la tenían que aplicar? Olguita, por favor. Yo diría que no nos ha generado así como una tensión, porque lo que nosotros hacemos cuando ellos nos solicitan el asesoramiento es, dependiendo del caso, porque cada tema es un caso muy distinto, si no va por una directriz que de pronto lo considerábamos, escogemos otra estrategia, pero la idea es que si es competencia de la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos que dar una atención a esa ciudadanía o a esa persona con discapacidad o a cualquier ciudadano, porque ellos acuden donde nosotros para que, en otras palabras, tenemos una solución. Ellos dicen: yo vengo a la Defensoría del Pueblo y quiero que usted me solucione el problema. Y si es que dentro de nuestras competencias nosotros no pudiésemos dar la solución, lo importante es asesorarle y dirigirle ante la autoridad competente para que sea resuelto su caso que está solicitando que le ayude. Pero no hemos tenido así mayor conflictividad en los temas que tenemos que hacer o en los documentos que nos hemos solicitado. Siempre buscamos la solución para ver cómo le ayudamos al usuario. Perfecto. Y Javi, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, te comento algo. Así conflictos no han habido. Realmente lo que ha habido es construcción. ¿No? Porque lo que hacemos en el día a día en la Defensoría, lo que hacemos es construir. Porque vamos creando, ya que siempre ha habido transformaciones, ha habido leyes nuevas, al mismo tiempo hay instituciones que han desaparecido, otras que se crean, otras que se fusionan, y realmente más el dolor de cabeza que hemos tenido es con la parte del Estado, con la que hemos tenido que recurrir, ya que nuestra atribución legal nos da la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, la cual en el 2019 se crea, entró en vigencia. Y, por ejemplo, ahí hay un Sistema Nacional de Protección. Con el trabajo que hemos hecho durante todo este año dentro de nuestro mecanismo, por ejemplo, hemos logrado que a través ya de un acuerdo ministerial ya se conforme este Sistema Nacional de Protección, donde existen 21 instituciones públicas que somos parte de este sistema. Y justamente dentro de las 4 mesas de trabajo, el mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo preside justamente una de estas mesas, que es la de derechos, en la cual está la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura,
está la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, está AME, está el MIES, donde justamente tenemos la oportunidad de poder incidir para que se conozca esta ley. Como ustedes recordarán, por ejemplo, hubo una gran publicidad cuando se dio la ley de la niñez y adolescencia, Sí. igualmente la ley de violencia de género. Así es. Y las juntas cantonales de protección de derechos, por ejemplo, que son las encargadas de dar estas medidas administrativas y que acogen esta ley. Por ejemplo, muchas de ellas, al principio nos encontramos con que no sabían cómo aplicar el reglamento y la disposición que les daba. Siempre hacían una especie de mix con la ley de la niñez y la ley de violencia para poder atender los casos de las personas adultas mayores. Hemos hecho un gran trabajo, hicimos un protocolo, el cual justamente ya entró en vigencia a través de las juntas cantonales de protección, porque el reglamento de esta ley les dio 180 días para que ellos puedan tener un protocolo. Pero lamentablemente no ha existido eso. Son pocas las juntas cantonales que tienen un propio protocolo para atención de estos casos. Siempre ahí se dijo que había oscuridad en la ley, que no se podía aplicar la ley. Pero con esto se ha dado luces y ya se está procediendo a esto. Y como te decía al principio, nuestro problema era de que si hablábamos con un subsecretario a los 2 o 3 meses o a los 15 días, ya había otro funcionario. Y es borrón y cuenta nueva. Entonces, esa realmente ha sido nuestra dificultad para poder dar a conocer el trabajo o la incidencia que queríamos hacer, o realmente exigir lo que la ley determina para que se pueda dar paso y que se dé cumplimiento a la misma. O sea, que el adulto mayor tenga realmente la protección y los beneficios que le da la ley. Así es. Realmente ese ha sido, pero de ahí con las delegaciones lo que hemos más tenido es una construcción. Nosotros todos los días estamos en ese proceso, ¿no?, de construir, porque recién empezamos, por ejemplo, con una 047, eso de ahí hay que irlo mejorando, hay que irlo cambiando. Y esos son procesos que se van a ir dando con el tiempo, donde sí tenemos errores, pero los vamos corrigiendo con el tiempo. Lo que tú hablabas de las garantías, ha habido un proceso que ahora ya se están aplicando con el tiempo. Así es. Porque se nos está dando una experticia. Así es, completamente, ¿no? Y también se va generando ya estos conocimientos y estas capacidades para poder ir solventando y en definitiva cumpliendo con la misión institucional, ¿no? Y es súper interesante esto de el poder trabajar con las delegaciones, con las unidades desconcentradas, porque nosotros como educación, por ejemplo, tenemos educadoras y educadores en cada una de las delegaciones. Se entendería que también los mecanismos tienen justamente a una persona, ¿no es cierto?, de enlace, ¿sí?, una persona focal, ¿sí?, que facilita la comunicación entre el mecanismo y la delegación provincial. Creería que eso es lo ideal. A nosotros desde educación nos da resultado. ¿Ustedes lo tienen? Olguita, Olguita y Javi, ¿tienen a estas personas de enlace en cada una de las delegaciones? Por parte de nuestro mecanismo, les digo que tenemos a nivel nacional en cada una de nuestras delegaciones un contraparte, el cual justamente también dentro de nuestra dirección hay una persona designada para que sea el enlace directo. Y eso lo hemos dado a conocer y así como les funciona a ustedes, nos funciona a nosotros. Y eso hace que nos conozcamos aunque sea por teléfono, ¿ya? Así es. Aunque sea por teléfono, aunque no nos hayamos visto las caras, es la oportunidad de llegar y hacer esa relación de hermandad, de trabajo conjunto con las delegaciones. O sea, y se llega a tener esa confianza en el procedimiento y realmente sí nos hace bien. Olguita. Igual, incluso nosotros tenemos entre las compañeras un poco la distribución para que cada compañera se encargue de cierto número de delegaciones. Como dijo Javi, pues nosotros siempre, aunque sea por teléfono, estamos en contacto cuando ellos así nos requieren y también cuando nosotros tenemos que también solicitar coordinar alguna actividad. En el mismo sentido estamos
completamente en contacto con las personas, con las delegaciones que nos requieren. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a darle el paso a David, que tiene unas preguntas del público y que va a facilitar a nuestros entrevistados. David, por favor. Por supuesto que sí, muchas gracias. Hay dos preguntas, de hecho, que queríamos participantes para que ustedes nos ayuden con sus respuestas. La una está dirigida especialmente a usted, Olguita. La otra pregunta es a los dos. La primera, en la que usted nos va a ayudar, Olguita, es preguntando sobre las medidas de cumplimiento obligatorio. Voy a leer. Nos dice que hay ocasiones en las que el MIES es quien solicita las medidas con la finalidad de regularizar a las personas con discapacidad, de regularizar a las personas con discapacidad en las casas de acogida. A veces son las casas de acogida quienes piden estas medidas de cumplimiento obligatorio. La pregunta sería, si son medidas de cumplimiento obligatorio temporales y se las emite para evitar o hacer cesar un acto u omisión de personas naturales, de entidades públicas y privadas que vulneren o puedan vulnerar derechos humanos. ¿Debemos emitirlas? Es la pregunta, ¿cuándo la X fundación o el MIE solicita o qué deberíamos hacer ante estos pedidos? Esa es como la primera pregunta. Porque estas medidas constan como un requisito en una norma técnica del MIES. Esa es la pregunta concreta sobre las medidas de cumplimiento obligatorio. La pregunta para los dos, en cambio, es sobre cómo se articulan, por ejemplo, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y el Consejo Nacional de Igualdad de Personas con Discapacidad en las distintas provincias. ¿Cómo se pueden articular? Porque al parecer no es tan sencillo coordinar, como por ejemplo en Loja, con estos consejos. Entonces, ¿cuál sería como la sugerencia para que puedan articular? Porque se podrían hacer varias cosas. Nos ponen incluso un ejemplo. Se puede impulsar la ordenanza de personas adultas mayores, pero haciendo un trabajo ya más bien desconcentrado. Entonces, en estas preguntas les dejo que nos pueden comentar sobre estas importantes inquietudes. Ya, con respecto a las medidas, si es que nosotros podemos emitir cuando nos solicitan los centros de acogida o el MIS, de hecho, sí podemos emitir las medidas cuando nos solicitan, pero no es que nosotros emitimos porque nos solicita un centro de acogida, sino nosotros hacemos un análisis previo, siempre les he dicho, y de hecho alguna vez a algunas delegaciones yo les he enviado inclusive un modelo de todo lo que se debe requerir, porque ¿en qué nos basamos nosotros? Por ejemplo, si nos piden un centro de acogida, la idea nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos no es tenerles encerradas a las personas ahí, en lo menos posible. Eso no es una calidad de vida digna que nosotros queremos para las personas con discapacidad. Pero si vemos que no tienen ningún referente familiar, que está viviendo bajo un puente, es importante que nosotros denunciemos, pero para eso nos tenemos que sustentar. ¿En qué? En un informe del mismo MIES y en un informe completo que nos da el MSP, que es el Ministerio de Salud, y que viene realizado por un médico, por un psicólogo y por un trabajador social. Y el MIES, que tiene inclusive la competencia y que dirige las casas de acogida y sabe a cuál pueden dar. Las medidas no son permanentes, las medidas son temporales. Inclusive de cambiarse la situación, nosotros podemos revocar, es decir, la misma autoridad que emitió la medida puede revocar la medida cuando la situación ha cambiado. Y una de las cosas que nosotros siempre debemos hacer cuando que nos tengan informado, aparte de que con ese informe que hacemos nosotros vamos haciendo el seguimiento de que realmente se cumple el objetivo para el que hemos emitido esta medida de cumplimiento obligatorio. Perfecto. ¿Y la pregunta para los dos? A ver, Javi, por favor. Bueno, realmente para poder coordinar en relación a estos consejos, para que de esa manera poder sacar productos. Aquí, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, es realmente saber escuchar. Saber escuchar para de esa manera poder decidir, poder justamente delinear qué es lo más conveniente, porque realmente hay veces que nos encontramos con organismos o organizaciones sociales en las cuales hay veces que quieren ir por una línea que hay como una especie de interés general.
O sea, no hay un interés general, sino es como decir un interés focalizado. Acuérdense que si queremos sacar una ordenanza, es de carácter general, ¿no? Si queremos sacar o hacer una incidencia en relación a un tema específico de una norma, es hacia el futuro y para una situación de carácter general. No podemos justamente nosotros, siempre nos hemos caracterizado como defensoría en que hemos sabido escuchar a las personas, ¿no? Eso es lo que realmente podríamos justamente poder determinarle o recomendarle a los compañeros de territorio para de esa manera poder aplicar eso que todavía también tenemos en deuda, que es lo que se llamaría una especie de acción ciudadana, ¿no? Porque para aplicar esa acción ciudadana, ¿qué es lo que hacemos? Llamar a las partes, hacer una especie como de veeduría y poder sacar un complemento para beneficio de todos. Perfecto, Olguita. Nosotros, obviamente aquí desde Quito, trabajamos muy bien con estas instituciones. No tenemos ningún problema en coordinación. En efecto, aquí yo vengo trabajando con las juntas de protección de derechos, con la Secretaría de Inclusión del municipio, vengo trabajando con el CONADIS, vengo trabajando con el Observatorio de Discapacidades, con las diferentes sociedades civiles de personas con discapacidad, de manera muy coordinada. Recién emitimos una ruta que está ya publicada, que es cómo se debe dar la atención a las personas con discapacidad para no tenerles que vaya a la Defensoría Pública, vaya al Ministerio de Trabajo, vaya al Ministerio de Salud, no, sino en qué ruta debe seguir para que no esté de un sitio a otro. Con respecto al territorio, sí se puede dar este tipo de problemas, si quiere decir, pero me gustaría que me hagan llegar en los sitios donde está, para nosotros conversar, inclusive con la cabeza aquí, y ver qué soluciones tomamos, y que así como se trabaja aquí coordinadamente, también logren trabajar, porque de pronto no se está dando el mismo trabajo que se hace aquí. Así es, así es. Y qué importante, igual hablábamos en el primer programa, esta articulación interinstitucional, ¿no? Porque a la final se debe generar, porque recordemos que la razón de ser del Estado es la garantía de derechos, es la promoción, la protección de los derechos, y la idea es también articular, ¿no? Y trabajar para cumplir con estas obligaciones. Voy a dar paso nuevamente a David. Tenemos una ronda de preguntas. Entonces, David, por favor. Sí, lo primero, este espacio es una boca también para que luego podamos conversar directamente sobre algún tema concreto, puntual, específico que no se haya respondido, digamos, de manera general en este momento. Igual, algunas consultas voy a hacerlas todas para irlas como respondiendo en honor al tiempo nada más. Pero reitero a las personas que nos están siguiendo, la idea es justamente empezar a generar estos enlaces para luego seguir pidiendo esta asesoría técnica de forma directa. Una de las preguntas, sobre la conformación del Sistema Nacional de Protección. La pregunta es si se está trabajando, qué se está trabajando, cómo se está trabajando para la construcción de sistemas de protección provinciales. La otra pregunta es, ya como un caso concreto que seguramente les ha pasado a distintas de las personas que nos acompañan, defensoras y defensores, si un juez dispone que un centro de acogida traslade a una persona con discapacidad a otro centro de acogida en otra ciudad, ¿es posible, es procedente emitir una medida de cumplimiento obligatorio? Esa es otra de las preguntas. Y también tenemos pedidos y sugerencias, y esto es algo que nos da mucho gusto, lo digo ahora, porque está generando justamente el interés, que nos han pedido por el chat que compartamos desde los mecanismos, los lineamientos, las directrices, las experiencias. Esto que están comentando en este momento nos piden que compartamos. Les adelanto que eso va a estar de alguna manera sistematizado y condensado en el aula virtual, pero justo esa es la idea. Y la otra es, bueno, sobre la consulta de las medidas de cumplimiento obligatorio nuevamente. La pregunta es, cuando el MIES pide las medidas, estas medidas que son temporales, se deben emitir
sea, cuando el MIES nos pide a nosotros que emitamos las medidas de cumplimiento, ahí se puede emitir, esa es la pregunta. La respuesta, bueno, ahorita ya nos va a profundizar un poquito. Y ¿cómo un requisito se pueden tomar estas medidas de cumplimiento obligatorio? Y bueno, digamos, la invitación nuevamente, con esto cierro, a hacer la pregunta también, a articular una conversación, una llamada telefónica, o podemos generar igual un espacio para profundizar en los temas ya muy específicos. Les dejo con esas tres preguntas, por favor. Bueno, si hay una sentencia donde un juez ordena el traslado, digamos, de un centro de acogida a otro, nosotros no podríamos, con una medida de cumplimiento obligatorio, dejar sin efecto lo que un juez dice, porque recuerden que nuestras resoluciones no son coercitivas. Entonces, nosotros no podríamos hacer eso. Con respecto a la otra pregunta era sobre si el MIES nos pide. De hecho, a mí me ha llegado que el MIES me pide una medida de cumplimiento o una revocatoria, y como sabe lo que le pido, ya me adjunta el informe, ya el informe de la trabajadora social, todo detalladito, por qué sería procedente que se le dé la medida o que se le revoque la medida. Entonces, sí se. Perfecto. Javi, ¿quisiera añadir algo? Justamente en relación a los sistemas. Como les contaba, existe un acuerdo ministerial ya por parte del MIES en relación a la atribución, como ellos son el referente que maneja esta ley, de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Ya en el mes de noviembre, como les hice referencia, existen ya 4 mesas de trabajo, una en relación a salud, otra en relación a derechos, otra que tiene temas en relación a protección, y otra que es en relación a la reparación o restitución de derechos. Y justamente estas mesas están inmersas 21 instituciones. Se está trabajando justamente para de esa manera poder dar lineamientos a nivel nacional en relación a las instituciones que están involucradas. Les comento, nosotros acá como mecanismo hemos estado trabajando en conjunto con el MIES, con AME, con el Consejo Intergeneracional, justamente con la Defensoría Pública, Registro Civil y Consejo de la Judicatura, en el sentido de poder delinear muchas situaciones que la ley determina como protección de derechos a las personas adultas. Lo que sí realmente nos falta es un poco de difusión por parte de todas las instituciones inmersas, para de esa manera poder dar a conocer a la ciudadanía. Hay veces que también la ciudadanía interpreta de una manera lo que determina la ley. Hemos tenido casos en relación a temas de exoneración, por ejemplo, de impuestos prediales. Hemos hecho una investigación por parte de nuestro mecanismo, en el cual justamente se está determinando a través de los 221 municipalidades a nivel nacional que sí cumplen, sino que ahí hay una situación de que no se ha informado por parte de ellos en que realmente la exoneración es en relación a los impuestos, pero no a las tasas que ellos justamente se deben cumplir a nivel anual. Entonces, eso crea a veces una especie de confusión. Y aquí realmente ese derecho a la información es el que realmente nosotros a veces estamos exigiendo, así como lo están determinando los compañeros de provincia. Realmente es poder tener de parte de las otras instituciones, es llegar hacia la ciudadanía para que ellos justamente estén informados y tener este sinnúmero de reclamos o de peticiones que nos llegan a nosotros o que le están llegando a ellos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que con estas respuestas hemos cerrado este espacio de preguntas, ¿sí? Y ahora, para ya retomar, ¿no es cierto?, nuestra conversación con nuestro cafecito, ¿dónde le ven a la Defensoría del Pueblo en 5 años? Olguita, por favor. ¿Dónde le veo yo? Yo quiero verle a la Defensoría del Pueblo de aquí a 5 años
Primero, con un equipo permanente, empoderado y con empatía. Empoderado, empático. Gracias, Olguita. ¿Usted, Javi? Bueno, de aquí a 5 años, espero estar todavía en la defensa. Bueno, yo les digo una cosa, es tener esas ganas de que todos los días uno venga con ese espíritu de que a veces uno tiene, hasta sueña con la problemática diaria que tiene para resolver y realmente aportar ese granito a la ciudadanía. Yo les comento algo, en la institución me ha dado muchas cosas agradables, especialmente ese cariño que la ciudadanía le da cuando las cosas salen bien. Alguna vez una persona adulta mayor de unos 85 años me regaló un abrazo. Me regaló un abrazo porque le conseguimos que la persona que distribuía gas vaya a la casa de ella. Así, cosas sencillas y simples, esa sonrisa, eso es realmente lo que a mí me gustaría que la gente porque todos realmente que somos parte de la Defensoría, lo que hacemos es un servicio a la ciudadanía y tenemos esa comunicación de manera directa. ¿Ah? Lo que se hace en territorio, lo que se hace en las delegaciones, que se tiene justamente ese contacto. Es lindo, porque uno realmente sabe la sociedad de lo que está pasando a su entorno, sabe esa realidad de cómo son las cosas. Y eso es lo importante, y esto es lo que realmente yo para mí a 5 años lo que quiero es de que la gente tenga de seguir con esa emoción de día a día cuando uno viene a cumplir con su labor, es de sentirse bien, ¿ya? De sentirse bien. Es verdad que hay veces que nos sacan de quicio, pero realmente ahí uno tiene que volver a respirar Sí. y continuar. Sí, y sabe que efectivamente estas cosas tan sencillas como usted lo mencionó son alicientes, son cuestiones que a uno le motivan y también que le dicen que está haciendo buen trabajo, ¿no? Entonces, que eso nos motive a todas y todos como servidoras y servidores de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Y como ustedes saben, todos los programas tienen una pregunta sorpresa. Carmita, por favor, ayúdenos con la pregunta sorpresa que les va a hacer aquí a nuestros 2 entrevistados. Muy buenas tardes, Olguita. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Olguita. Gracias, Javi, por el espacio, por el tiempo, por el conocimiento, por las experiencias. Siempre es enriquecedor un momento de estos. Y pues la pregunta sorpresa va dirigida a los dos en el sentido de que con un hecho, ¿qué cambiarían en la Defensoría del Pueblo? Si tuvieran esa facultad, ¿qué cambiarían en la Defensoría del Pueblo? Olguita. Momento tenso, momento tenso. Tiempo, Olguita, para que le salgan las mejores palabras. Estamos en confianza. Yo no sé si puedo responder. Por favor. Realmente a veces lo que nos falta, a veces es un poquito de comunicación. Mi abuelita decía que la gente hablando se entiende. Y creo que lo que sí nos necesitamos, y yo sí quisiera que con eso podría cambiar es el diálogo, o sea, conversar, que nos escuchen, porque hay veces que podemos proponer cosas que son en beneficio de la institución y que realmente la experiencia es la que hace de que vayamos transformándonos en el día a día. Por eso yo les decía que todos los días estamos construyendo. ¿Por qué? Porque las cosas van variando. Hemos pasado un periodo de confinamiento que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado hasta la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, la forma de decir las cosas. Pero lo que no hemos podido cambiar es la forma de podernos expresar de
y que de esa manera también la otra persona escuche. Yo creo que sí es lo que yo me gustaría que sí cambie. Perfecto, gracias, Javi. Y Olguita, ya lo pensó, lo repensó, lo repasó. Por favor, le escuchamos. Qué difícil cambiar con un hecho. Muy difícil, muy difícil. Pero, y habló Javi de la comunicación, yo volvería a hablar de que haya mucha empatía entre todos, porque eso para mí es fundamental para que haya realmente un cambio. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, creo que es súper importante, ¿no? Este tema de la buena comunicación, este tema de la empatía. También considero que eso es un espacio donde debería sí haber igualdad también de condiciones, ¿no? Todas estar en la misma grada. Creo que eso también es algo muy, muy importante como institución, creo que nos vendría bien a todas y todos, ¿no? El ubicarnos, ¿no es cierto?, en la misma grada, en la misma escalera, y creo que ahí se mejoraría la comunicación, ahí estamos desarrollando relaciones empáticas, y creo que para eso también todos y todas podemos poner un granito de arena. Yo les quería agradecer de todo el corazón, porque todos los programas son diferentes, ¿no? El primer programa fue diferente, pero este fue diferente, y yo lo sentí, que ustedes lo hicieron, cada palabra que decían, lo hicieron desde el corazón, y desde ese compromiso se sintió. Javi, ahorita me cambió la perspectiva, y más bien muchísimas gracias por compartir, porque siempre lo vemos bien serio, ¿verdad? Sin embargo, más bien, Javi, muchísimas gracias, porque eso también es importante. Somos de una familia de trabajo laboral, una familia defensorial, y también que nos conozcan en otros ámbitos, sí, desde otras perspectivas, creo que es muy importante. Les agradecemos mucho por haber estado aquí, por compartir su experiencia, su trayectoria, sus conocimientos, son muy valiosos, ¿sí? Como ustedes saben, este programa de Café y Derechos tiene todavía otros episodios pendientes. Mañana, por favor, nos vemos a la misma hora en el mismo canal, ¿sí? Vamos a tener igual 2 invitados especiales. No les vamos a adelantar quiénes son para que se tenga esta intriga, ¿no? Ya van a ver el promocional del programa del día de mañana. Y vamos a compartir justamente con otros compañeros y compañeras. Les agradecemos mucho nuevamente, gracias al apoyo de las autoridades que han hecho posible este espacio. Un agradecimiento especial también a J-Lo, que nos ha apoyado desde la dirección de tecnología, también a la dirección de comunicación, han sido también un aporte muy, muy valioso, y a todo el equipo de la dirección de educación, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao, que estén muy bien.